Muy buenas tardes con todos los presentes. La Gerencia de Educación y Deportes, a través del proyecto Comunidad de Aprendizaje, les da la bienvenida a la conferencia Divisibilidad, Números Primos y Compuestos, que tiene el objetivo de consolidar dichos conceptos y realizar ejercicios para entenderlos mejor, todo en preparación para el examen de nombramiento docente. Cabe resaltar que esta presentación es parte del programa Maestro Influencer en su línea de acción Transformando Escuelas, que tiene el objetivo de capacitar permanentemente a los docentes en estrategias nuevas e innovadoras, de manera que puedan adaptar a la enseñanza las diversas necesidades de los estudiantes para generar impacto en ellos y contribuir en la mejora de los aprendizajes. Sean pues bienvenidos y esperemos saquen el máximo provecho de lo que tenemos preparado para ustedes. Antes de dar inicio les comentaremos cuál es la dinámica de participación. Durante esta conferencia ustedes pueden realizar sus preguntas o consultas en el cuadro del chat y un moderador se las hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas posteriormente. Es así que el día de hoy nos acompaña María Ayala López, licenciada en Educación Secundaria, especialidad Matemática Física, magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa, docente de Educación Básica Regular en la institución educativa Mercedes Cabello de Carbonera. Muy bien, estimada María, te escuchamos atentos. Gracias, José, por la presentación. Muy buenas tardes, estimados colegas. Agradecer en primera instancia a la Municipalidad de Lima por la invitación y a usted por participar en este evento, que sé que contribuirá en beneficio de nuestros estudiantes en lo que respecta a sus aprendizajes. Como lo habíamos manifestado, en esta oportunidad trataremos el tema de divisibilidad, números primos y compuestos. Como nosotros sabemos, los peculiares números primos, que han llamado mucho la atención de los matemáticos de todos los tiempos, han movilizado el desarrollo de la matemática por siglos, ¿no? Sin embargo, ¿qué sabemos o cómo es que surgen estos números primos de manera primigenia? A continuación, en este gráfico observamos la imagen del hueso de Ishango, ¿no?, que fue encontrada en 1960 y que hoy está expuesto en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales. ¿Cuál es lo curioso de este hueso, que data de un aproximado de 20.000 años antes de Cristo? En este hueso se encontraron tres columnas, y en cada columna aparece una cantidad de cortes o muescas, y mira, observamos aquí, tenemos la cantidad de muescas que aparecen, son números primos. Curiosidad, ¿no? Aparece en la parte última de la columna números impares también. Y lo más curioso es que en la columna central aparece el número 3, su duplo, el número 4, su duplo, y aparece aquí el 10 y su mitad, ¿no?, que es 5. Entonces, estas situaciones nos invitan o nos sugieren que hubo pues algún atisbo en esa época de los cálculos de la multiplicación y división por 2. Todos estos datos curiosos permiten sugerir que desde el Paleolítico Superior ya había otros conocimientos, aparte del conteo, conocimientos primigenios, que en este caso de los números primos, sin haberlo sabido propiamente dicho. Muy bien, y entrando en materia, respecto a la divisibilidad, ¿qué conocemos, qué sabemos o qué debemos recordar, estimados colegas, ¿no? Si un número entero A divide a otro un número entero B diferente de 0, resultando un cociente, y si esta operación resulta un residuo 0, es decir, un residuo 0 es decir, una división exacta, entonces nosotros podemos afirmar que A es divisible entre B, A es múltiplo de B. Un claro ejemplo es que 45 es divisible entre 15, o 45 es múltiplo de 15, porque 15 por 3 nos da 45. También podemos decir que si A es divisible entre B, que B es divisor de A. B divide A, o B es factor de A, ¿no? Un ejemplo es que el menos 3 divide a 120, porque al dividir 120 entre menos 3 nos resulta menos 40, ¿no? Y menos 40, ¿no? Y se cumple lo que decía aquí, que el cociente podría ser un número entero. ¿Y qué ocurre cuando un número no es divisible por otro? ¿Se puede expresar ese 47 en función del múltiplo que se desea? Sí, efectivamente. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, que 47, si es un 6 por 7, es un múltiplo de 6, porque 6 por 7 me da 42, múltiplo de 6 más 5. Este residuo
se le llama residuo por defecto, perdón, por defecto, efectivamente, una división usual. Pero también ese 47 yo lo puedo expresar como un múltiplo de 6, o 6 por 8, 48, múltiplo de 6 menos 1. Nótese aquí también, recordemos que este residuo por defecto, vamos a cambiar de colorcito, este residuo por defecto y este residuo por exceso nos dan, en este caso el divisor, o nos dan el múltiplo. ¿Listo? Entonces podemos colocar. Entonces, conclusión. Si un número no es divisible por otro, yo lo puedo expresar en función del múltiplo que deseo, teniendo en cuenta pues los residuos. Residuo por defecto, la división usual, y el residuo por exceso. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué podemos decir también de las propiedades de la divisibilidad? Observamos aquí si un número A, cualquiera, es múltiplo de B, múltiplo de C y múltiplo de D, entonces afirmamos nosotros que ese número A es un múltiplo del mínimo común múltiplo de B, C y D. La segunda propiedad es algo similar a la primera. La diferencia es que en este caso sobra un residuo o un resto, ¿no? Y si eso se cumple en este caso, pues nótese que acá los tres residuos deben ser la misma. Entonces nosotros decimos que se me pasó la manito. Nosotros decimos que A es un múltiplo, el múltiplo del mínimo con un múltiplo de B, C y D más este residuo. ¿Listo? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo para poder entender mucho mejor. Me dice aquí, ¿cuál es el menor número natural que al ser dividido por 2, 3 o 5 deja residuo máximo? Recordemos, estimados colegas, ¿cuál es el residuo máximo? Si yo tengo un número cualquiera, un dividendo, y lo divido, por ejemplo, entre 4, ¿no es cierto? Me resulta un determinado cociente, porque todavía no sé cuál es el dividendo. Pero en esa operación, al dividir, el resto puede ser una división exacta, es decir, puede ser divisible. O sea, ¿qué puede decir que el resto sea 1? Puede ser que el resto sea 0, puede ser que sea el resto 1, el resto 2 y el resto 3. ¿Por qué no podría ser 4? No podría ser 4 porque si fuese así seguiría dividiendo, pues ya no podría ser un residuo. Entonces, por esa razón es que en este caso, cuando el divisor es 4, el residuo máximo es 3, es decir, 1 menos que el divisor. Ese es el residuo máximo. ¿Listo? Entonces, si yo divido una cantidad entre 2, lo máximo que puede sobrar es 0 y 1. Su residuo máximo, 1. Lo mismo ocurre acá. Lo máximo que puede sobrar es 0, 1 o 2. Residuo máximo, 2. Y aquí, por consiguiente, será 4. Si vemos esta operación, yo no podría aplicarle esta segunda propiedad, dado que los restos no son los mismos. Sin embargo, haciendo uso de lo anteriormente expuesto, yo este residuo por defecto lo puedo convertir en un residuo por exceso. Recordemos que ambos residuos, ya sean por defecto o por exceso, me da en este caso el múltiplo. Y aquí tenemos múltiplo de 3 menos 1, porque 2 más 1 me da el múltiplo de 3, y acá por consiguiente también sería menos 1. Entonces, nótese que aquí me doy cuenta que son, pues, efectivamente ya puedo aplicar. Entonces, ¿qué cosa decimos? Que el número n es, en conclusión, es mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5. Pero el mínimo común múltiplo, escribo bien acá, el mínimo común múltiplo es 30. Por lo tanto, ese número n, ¿qué va a ser? El n va a ser un múltiplo de 30 menos 1. Recuerden que nos pidieron que es un número natural, ¿no? Un múltiplo de n menos el residuo, en este caso 1. Como es el menor número y que es natural, entonces el primer número múltiplo de 30 es 30, menos 1 es 29. Entonces la respuesta aquí es que el número es 29. ¿Listo? Es un ejercicio de aplicación nada más para poder entender. Continuamos. En muchos problemas, aplicar los principios operativos es bastante fundamental, ¿no? En este caso tenemos un múltiplo de n más otro múltiplo de n resulta el mismo múltiplo de n. Y eso también se cumple en la sustracción. Lo mismo en la multiplicación. Si un múltiplo de n tú lo multiplicas por un valor entero, resulta también un múltiplo de n. Y lo mismo ocurre en la potenciación. Acá unos ejemplos básicos, ¿no? Si un número, el 15, más 20, me da 35.
Y el 15 pues es un múltiplo de 5, más 20 que también es un múltiplo de 5 resulta un múltiplo de 5. Lo mismo en la multiplicación que habíamos mencionado. Y también una de las cosas importantes es la aplicación del binomio de Newton que se aplica que se da en la divisibilidad. Es importante para resolver muchos problemas o hacer algunas demostraciones, ¿no? ¿Por qué? Nos permite hallar pues el residuo de una manera inmediata, ¿no? Acá tenemos que un múltiplo de A más B, residuo un resto, elevado a un exponente. Nótese que este exponente afecta únicamente a B y no al múltiplo, ¿no? De ahí que resulta este resultado. De ahí resulta, la redundancia, resulta esta situación. ¿Listo? Y acá tenemos qué ocurre cuando es un múltiplo de A menos B elevado a un exponente. Entonces, en este caso, el signo que aparece aquí va a depender, pues, si n es par o impar, ¿no? Si es va a salir positivo cuando n es par, va a salir negativo cuando n es impar. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Acá también hay unos ejemplos básicos que nosotros conocemos ampliamente. Muy bien, acá vamos a tener un ejercicio donde se puede aplicar esta situación, ¿no? Me dice calcular el residuo al dividir 28 elevado a la 413 por 5. Quiere que yo, esta cantidad, que es bastante grande, quiere que yo lo divida entre 5. Pero no me pide el cociente, sino me está pidiendo que halle el residuo, el resto. Entonces, quizás el binomio de Newton, la aplicación del binomio de Newton, nos va a ayudar muchísimo en este caso, ¿no? Veamos cómo se va a resolver esta situación. ¿Listo? 28 es pues un 5 por 5 más 3. Y ahí que 28 lo hemos expresado como un múltiplo de 5 más 3, elevado a la 403. Aplicando lo que acabamos de mencionar, aparece un múltiplo de 5 y este exponente solamente afecta al 3, ¿no? Al residuo. Entonces 3 elevado a la 403. Pero nosotros nos damos cuenta pues que esto todavía sigue siendo un número grande. Ojalá que el resto hubiera sido un número más pequeño. Si fuera 1 sería ideal, ¿no? Entonces tenemos que buscar de tal manera, de reducir de tal manera que este número, este resto sea más pequeño. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? El 3, que es un 3 a la 1, lo voy a expresar en función del múltiplo de 5 para poder aplicar las propiedades. El 3 es un múltiplo de 5 más 3. ¿Listo? Múltiplo de 5, 0, más 3, 3. Un 3 al cuadrado, que es 9, es un múltiplo de 5 más 4, alguien puede decir, ¿correcto? ¿No? Múltiplo de 5 más 4, múltiplo de 5, 5, más 4 me da 9. Pero también alguien puede decir que 9 es un múltiplo de 5, que sería 10, menos 1. ¿Listo? Entonces, residuo por defecto, ¿listo? Residuo por exceso. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Me conviene este de aquí. ¿Por qué? Porque decimos que el exponente sea lo más pequeño posible, para que no se vea tan grande. Si fuera 1 sería genial. ¿Listo? Entonces, yo necesito tener este de aquí, al 3 al cuadrado, que justamente lo observo aquí. Pero significa que ese exponente, ¿no? 3 elevado a 413, debo darle forma. Ese 413, que observamos, como yo quiero que aparezca un exponente del exponente 2, entonces lo coloco 2, ¿listo? Por 206, que sería 412, más 1. Ahí se ve que está mal. Más 1. ¿Listo? 2 por 206 más 1. Muy bien. Entonces, tenemos aquí 2 por 206 más este exponente sería el 403. Aplicando nosotros la teoría de exponentes, ¿no? Teniendo en cuenta ello. ¿Listo? Bajamos el número 3 y el 3 al cuadrado, que ya habíamos dicho, es un múltiplo de 5 menos 1 que aparece aquí, elevado al exponente 206. Correcto. Entonces, continuamos aplicando el binomio de Newton. Si es negativo y él es par, esto sale positivo. De ahí que sale este de aquí. Y mira, mucho más rápido, mucho mejor, el 1 elevado a los 206, tenemos 1. Ese 3 multiplica a través de la propiedad distributiva, ¿listo? Me sale múltiplo de 5 más 3 por múltiplo de 5 más 3 por propiedad distributiva. Esto sale múltiplo de 5. Y de ahí que un múltiplo de 5 más un múltiplo de 5 resulta otro múltiplo de 5 más 3. Entonces
En conclusión, al dividir todo este número, que era bastante grandecito, al dividirlo entre 5, no sé qué me salió de cociente, pero lo que yo sí sé es que el residuo sale 3. ¿Bien? Es lo que se quería hallar. Muy bien, continuamos. Este tema que es ampliamente conocido por nosotros los docentes, porque lo enseñamos siempre, desde el primaria, incluso en algunas instituciones de terminado lo hacen, el estudiante también lo conoce al dedillo, ¿no? Entonces es bastante conocido, ¿no? Si un número es divisible por 2, ¿no? Su última cifra es múltiplo de 2, llámese 0, 2, 4, 6 u 8. Si es múltiplo de 4, sus dos últimas cifras son múltiplo de 4. Y así cada uno de los criterios. Pero sin embargo, yo quería hacer mención de algo que es importante, ¿no? Considero que más allá que el estudiante conozca el dedillo, lo que es el criterio de divisibilidad, considero que es importante que comprenda cómo se estableció cada criterio, cómo se llega, porque no es que es una fórmula que salió de la nada, ¿no? Sino se ha hecho en base a demostraciones. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, nos piden que demostremos el criterio de divisibilidad para un número de 3 cifras. Llámese un número de 3 cifras en manera general ABC, ¿no? Entonces vamos a utilizar las propiedades que se ha trabajado, que se ha dicho para poder demostrar al estudiante. Y esta parte me parece más interesante, que el estudiante logre determinar. ¿Por qué? Porque a veces la memoria a veces nos puede fallar. Sin embargo, si reconocemos cómo llegar a ese resultado, lo va a hacer lo va a llevar de manera primigenia, va a fortalecer sus conocimientos, ¿no? Que es lo que se pretende. Descomponemos el número de 3 cifras ABC, lo descomponemos polinómicamente, ¿no? Y nos saldría 100 por A más 10 por B más C. Pero nótese que el 100 es 99 más 1, y ahí que sale un múltiplo de 3 más 1 por A. El 10 es un 9 más 1, y es un múltiplo de 3 también más 1. Y se coloca como C normal. Aplicando acá la propiedad distributiva nos resulta todo esto. ¿Listo? Sin embargo, aquí también, una vez que se ha hecho la propiedad distributiva, tenemos aquí. ¿Listo? Y se puede aplicar, ¿no? El múltiplo de 3 por A me resulta un múltiplo de 3, múltiplo de 3 por B también me resulta por B. Si hacemos transposición de términos, porque es una ecuación, resulta un múltiplo de 3 también, y nos ha quedado el A, el B y el C, ¿no? Entonces, es interesante que el estudiante comprenda por qué el criterio de divisibilidad por 3 decimos que la suma de sus cifras es un múltiplo de 3, ¿no? Que el estudiante comprenda. Y así le podemos dar de repente ejercicios a los estudiantes, o que demuestren pues la divisibilidad por 9, la divisibilidad por 11, por el 7, incluso el 13 que no aparece aquí. ¿Listo? Entonces, eso me parece mucho mejor. Bien, pasamos a lo que es los números primos y compuestos, ¿no? Un número primo, ¿no? El número peculiar que ha llamado bastante la atención los matemáticos de todos los tiempos, un número entero positivo, que es mayor que 1, es un número primo si sus únicos divisores positivos es 1, ¿no? La unidad y el mismo número, ¿no? Ejemplo de números primos, los menores que 10, en este caso, el 2, 3, 5 y 7, ¿no? Aquí he aplicado pues en manera de las cuestiones que vamos a hablar después, y los números primos están aquí. Se dice también que los números primos son los bloques constitutivos, o también llamados ladrillos de los números enteros. Esto quiere decir que todo número entero, ¿por qué? Porque eso quiere decir que todo número entero se puede expresar de una única manera en factores primos. Un ejemplo tenemos aquí, el 150, que es un número entero, yo lo puedes colocar en función de sus factores primos, ¿no? 5 al cuadrado por 3 por 2. Por eso se dice que los números primos son los bloques constitutivos de los números enteros, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un número compuesto. ¿Por qué? Porque tiene más divisores, más de 2 divisores. ¿Listo? Entonces, también conocemos o nos han hablado de los números primos entre sí, los llamados números PESI, ¿no? Ténganse en cuenta que el 8 y el 15 no son primos, son compuestos ambos. Sin embargo, el trabajo de manera conjunto son llamados PESI porque comparten un único divisor, que es la unidad. ¿Listo? Muy bien. Continuamos.
justamente lo que decíamos acá, la famosa criba de Eratóstenes, ¿no? Para determinar que un número sea primo o compuesto, se le denomina problema de primalidad, para saber, ¿no? El primer test para poder hallar, determinar los números primos, surgió en el siglo II a.C. y se le conoce como la criba de Eratóstenes en honor a su creador, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo para poder hallar los números primos menores y iguales a 100, ¿no? ¿Qué se hace? Se coloca los números del número 1 hasta el 100, se coloca esos números y en primera instancia se tacha el 1, porque el 1 no es primo, no es compuesto, ¿no? Y en primera instancia se tacha todos los múltiplos de 2, excepto el 2, se tacha el 4, tacha el 6, se tacha el 8, el 10 y así sucesivamente todos los números pares. Luego queda el número 3, ¿no? Se tacha todos los múltiplos de 3 excepto el 3, es decir, el 6 que ya estaba tachado, el 9, el 12, y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta el último, que en este caso es 99. ¿Ya? Pero ¿hasta cuánto voy a tachar? Vas a tachar hasta qué parte. Recordemos, sacamos la raíz cuadrada de 100, que es 10, ¿listo? Y se va a hallar todos los números primos menores que 10. 2, 3, 5 y 7. ¿Listo? Entonces ya habíamos tachado los múltiplos de 2, de 3, faltaba el de 5, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí nomás sacamos. Entonces todos los números menores iguales, la raíz cuadrada de 100, en este caso es 10, tachamos hasta ahí. ¿Listo? Entonces, para poder lograr determinar los números primos, pues ha habido muchos ensayos, muchas prácticas, ¿no? Algunos se han acercado a hallar el número primo que tiene un montón de cifras, ¿no? También se ha hallado en esta fórmula, ¿no? Para poder determinar el número primo. Cuando reemplazo a n por 1, ¿no? En la fórmula n al cuadrado menos n más 41, cuando reemplazo n igual a 1, resulta pues un número primo. En n2 resulta 43, que también es número primo, en n3 resulta 47, que también es número primo. Sin embargo, para n41 no cumple, ¿no? Cuando reemplaza n41, acá le pongo 41, acá me va a salir 41 al cuadrado, y me doy cuenta, efectivamente, no va a cumplir, ¿no? Va a salir un número compuesto. Más adelante aparece también el teorema de Wilson, donde nos dice que el número entero mayor que 1 es primo si y solo si n divide al factorial de n menos 1 más 1, ¿no? Entonces, si reemplazo, ejemplo, nosotros sabemos que el número 5, vamos a poner el número 5 es un número primo, lo reemplazamos, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Wilson? Si n, es decir 5, si 5 divide al factorial, ¿no? Al factorial de n menos 1, es decir 5 menos 1, 4, al factorial de 4 más 1, si lo logra dividir, exacto, es divisible, entonces se dice que es un número primo. Estamos reemplazando. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2, ¿no? Recordemos, y eso sale 24. 24 más 1 te da 25. Y efectivamente el 25 sí pues divide. Por lo tanto, el n, el 5, sí es un número primo, ¿no? Sin embargo, en la práctica, al igual que la criba de Eratóstenes, usar el teorema de Wilson es muy costoso computacionalmente, porque recordemos que el desafío matemático es encontrar fórmulas de números primos que requieran pues un tiempo de ejecución razonable y que no demoren mucho. Entonces, no es tan práctico, por así decirlo, ¿no? Pierre de Fermat también postula esta conjetura, ¿no? Que todo número primo tiene esta forma. Al reemplazar el n1 sale 5, el n2 sale 17 y así sucesivamente. Sin embargo, cuando n vale 5 ya no es un número primo, no resulta.
porque lo que sale es, esa cantidad es que es divisible por 641, sale un número compuesto. Entonces, por así decirlo, esta conjetura se cae, por así decirlo, ¿no? Otra de los primos ensayos que han hecho los matemáticos es los llamados primos de Mersenne, ¿no? Que tiene esta forma, 2p menos 1, donde p es primo mismo. En el año 2016 se inició el descubrimiento del primo más grande que se conoce, que es el primo de Mersenne, ¿no? Y que tiene más de 22 millones de estrellas. Imagínense esa cantidad, ¿no? Y eso solamente es un acercamiento de todos los ensayos que se han hecho y que imagino se harán a lo largo de los años para poder descubrir si un número es primo o no. Listo. Muy bien. Respecto a las propiedades, sabemos nosotros pues, que los números primos son infinitos, y eso fue demostrado por Euclides. La unidad no es primo ni compuesto, leí en un libro que era por conveniencia, habría que indagar un poco más quizás, que todos los primos son impares excepto el 2, ¿no? Respecto a la cantidad de divisores positivos, no digo divisores positivos porque habíamos hablado en primera instancia de determinaría divisores negativos, ¿no? Está dado porque un número, nosotros lo descomponemos canónicamente, los factores primos, y cogemos los exponentes, los sumamos más 1 y hallamos el producto, ¿no? También decimos que la cantidad de divisores de un número es pues la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más la unidad propiamente dicha. Veamos un ejemplo, ¿no? Sobre todo a los chicos de primer año secundaria, ¿no? Si le podemos enseñar esta fórmula antes de, yo considero que hay que lo haga primero de manera manual, que saque cada uno de sus divisores, que descubra cuáles son los divisores primos, cuáles son los divisores compuestos, ¿no? Y de qué consta. Y luego se puede hacer el contraste con las fórmulas, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Vemos acá los divisores de 12, que tenemos el 1, 2, 3, 4, 6 y 12. De ellos, 2 y 3 son divisores primos, ¿no? Lo que aparecía acá. 4, 6 y 12 son divisores compuestos, y acá está la unidad. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo descomponemos canónicamente, el 12 es igual a 2 al cuadrado por 3, ¿no? Aplicando la fórmula, ya, 2 más 1, el exponente que aquí aparece, 1 más 1 es 2, ¿sí? Acá sería 3 por 2, 6. ¿Esto qué me indica? Que el 12, lo que está 12 tiene 6 divisores en total, y ahí está, ¿no? Está colocado. Entonces, un estudiante que desarrolla de la primera forma y de la segunda forma hace un contraste. Eso para mí es bastante principal en el momento de yo trabajar con los estudiantes, ¿no? Y puede comprobar. Es más, visualizando solamente los factores que aparece acá, automáticamente va a establecer que este número 12 tiene 2 factores primos, 2 divisores primos, ¿no? Entonces un total de 6, más la unidad completa pues el total de 6 divisores. ¿Listo? Veamos otro ejemplo, quizás para los chicos un poquito más grandes, de cuarto, de secundaria podría ser, o tercero incluso podría ser, ¿no? Hallar el valor de x para que el número 15 elevado a la x por 40 tenga 116 divisores compuestos, ¿no? Entonces, si ese número n tiene 116 divisores compuestos, ¿no? Entonces la pregunta es, para poder yo hallar la cantidad de divisores de ese número total, yo necesitaría saber cuántos divisores primos tiene, ¿no? Si yo ya conozco la cantidad de divisores primos, ya sé cuál es la cantidad de divisores totales y puedo aplicar diferente esta fórmula que aparece, ¿no? Veamos su operación. ¿Listo? Ese 15 a la x, aplicando la propiedad de la potenciación, lo he separado de esta manera, que es lo que me conocen. ¿Listo? El 40 también lo he descompuesto en los factores primos, sería 2 al cubo por 5. ¿Listo? Como acá aparece 5 y acá aparece 5 a la x y 5, los voy a bases iguales se suman por propiedad nuevamente, la potenciación que los chicos pueden recordar. ¿Listo? Ordenando, tengo 2 al cubo por 3 a la x por 5 a la x más 1. ¿Listo? Entonces, aplicando la fórmula, porque no conozco el número, el exponente, ahí está, 3 más 1 sale 4, el exponente que está aquí, x, ¿no? X más 1 se le agrega una unidad, el siguiente exponente, x más 1 se le agrega otra unidad. Pero, ¿a qué voy a igualar? Me dice que tiene a la cantidad total de divisores, pero como ya me di cuenta que tiene 1, 2, 3 divisores compuestos, es decir, el 2, 3 y 5 divisores compuestos, divisores primos, tiene 3 divisores primos, entonces voy a decir que la cantidad de divisores en total, en este caso,
para el n del problema sería 120, ¿no? Y el 1 está aquí, ¿listo? 3 divisores primos, 116 divisores compuestos y la unidad. Y en total sería 120 divisores. Entonces lo voy a igualar a 120. Esto es como una ecuación. Esto si deseamos hacemos transposición de término, acá saldría 30 y no conviene pues operar esta ecuación cuadrática, no conviene, ¿no? Simplemente observo sus divisores, estos valores con dos números consecutivos, ¿no? X más 1 por X más 2. ¿Listo? Entonces lo puedo colocar, a ver, ¿ven ahí? Esto ese 30 lo puedo colocar como un 5 por 6. ¿Listo? Un 5 por 6. ¿Por qué un 5 por 6 no 6 por 5? Porque el X más 1 es menor que el X más 2. Y le puedo hacer una comparación. ¿Listo? Y ahí que X más 1 es igual a 5, conclusión, X vale 4. Y esa sería la respuesta, ¿no? Listo. Lleno ya para culminar, estimados colegas, hago incidencia una vez más. Es importante que los estudiantes puedan hacer o comparar y que ellos mismos puedan experimentar, ¿no? Acá tenemos, como para poder terminar la ponencia, tenemos aquí una pregunta del concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial que se realizó en el año 2018, ¿no? Entonces, mire, acá tendría más que el dominio de los temas en sí, que nosotros conocemos ampliamente y que sí que ustedes dominan, más allá es cómo es que yo propongo la actividad para los estudiantes, ¿no? Lo dice acá, una docente tiene como propósito construir la noción de un número primo. Para ello está diseñando una actividad inicial. Me dice que es construir la noción de un número primo. Y me da una alternativa. Voy a empezar con la C, ¿listo? Construir la noción de un número primo. Empezamos con la C, la alternativa C. Entregar, dice la C, una ficha de actividades en la que se debe aplicar procedimientos para descomponer un número en factores, ¿no? Entrego una ficha. Explicar cómo se debe hacer esta descomposición y que los números obtenidos al utilizar este procedimiento de factorización son primos. Entonces, cuando yo leo esta alternativa, entrego una ficha de actividades, es como si el docente la está dirigiendo. Una actividad puede ser que esté dirigiendo, sí, dependiendo, ¿no? Le puede dar pasos para poder continuar y seguir, también le puede dar, ¿no? Hasta ahí continuamos con la segunda alternativa. Entregar una lista de números del 2 al 50, pedir que tachen los múltiplos de 2 a excepción del número 2, luego considerar el siguiente número no tachado, el cual es 3, como número primo y tachar sus múltiplos. Hacer lo mismo con 5 y 7 y decir que los números no tachados son números primos. Sí, podría ser también, y eso me hace pensar en la criba, ¿no? En la criba no sale muy bien aquí. En la criba de Eratóstenes, ¿no? Eso me hace pensar en la criba de Eratóstenes. ¿Puede un docente aplicar? Sí, pero siempre verificamos cuál es el propósito de lograr en esta actividad. Ojo, es una actividad inicial, pero el propósito es construir la noción de un número primo. Entonces, y eso nos va a llevar, quizás no nos lleva solo una decisión, sino varias, construir. Entonces, la criba de Eratóstenes, vamos pensando si es un mes. En la alternativa A, dice, entregar piezas de forma cuadrada y el mismo tamaño hechas de cartulina. Ya, me está indicando material concreto, ¿no? Pedir que formen todas las regiones rectangulares posibles con 2, 3, hasta 10 piezas, ¿no? Solicitar que registren la cantidad de piezas en la que se puede formar una sola región, así como lo que hay en su largo y ancho. Orientar para que en base a esas cantidades digan qué entienden por un número primo. O sea, en otras palabras, le está diciendo al estudiante lo que tiene que lograr es que él nos diga con sus propias palabras qué cosa es un número primo, que arriba esa situación, ¿no? Y que lo explique. Quizás con el hombre propiamente ha dicho no, pero sí lo va a explicar. Estos números son así, estos números son hasta, y te voy a explicar, ¿no? Y entonces, como yo quiero construir la noción de un número primo, pues definitivamente la respuesta es A, ¿no? Entonces, acá quiero hacer mención. ¿Se pudo haber hecho criba? Sí, pero para este propósito no era el momento, ¿no? Quizás en la tercera sesión, cuando ya se construyó la noción con los estudiantes, ya le podemos decir vamos a hallar los números primos menores que 100, ¿no? Y así poder trabajar. También para esa actividad también se pudo haber hecho actividades
Sí, pues quizá más adelante una forma de dirección, de repente este tema no se prestaba mucho a eso, ¿no? Sé que tener bastante en cuenta. Muy bien, entonces, voy a retroceder un poquito, a qué se refería, a qué se refería con que entregar piezas de forma cuadrada y del mismo tamaño? ¿No? Ya cuestión de clase, le entregamos 10 fichas, o sea, le entregamos 10 fichas y decimos, con estas fichas ordéname el número 2. Entonces el estudiante lo puede ordenar de esta manera, ¿cierto? Horizontal, o lo puede poner vertical, ¿no? Cualesquiera sea el caso, entonces acá él ha formado un grupo de 2, ¿no? Un grupo de 2 cartulinas, ¿listo? O también puede decir, yo he formado 2 grupos con una cartulina, ¿no? Con 2 grupos con una cartulina, también es válido. En el 3 lo puede ordenar de esta manera o lo puede ordenar vertical también. Y a la conclusión que llega es, yo voy a formar un grupo de 3 o también 3 grupos de 1. Entonces, dése cuenta acá que aparecen ya los divisores, que no es posible hacer división con otra cantidad, no es divisible por otros números, por otras cantidades, ¿no? En el 4 también puede decir un grupo, puedo formar un grupo de 4 y acá 2 grupos de 2, o sea, no hay forma, ¿no? 2 grupos de 2. Entonces, me doy cuenta que los divisores 1, 4 y 2. ¿Listo? Acá tenemos un grupo de 6, un grupo de 6, o también tenemos acá 2 grupos de 3. Alguien podría decir, yo lo quiero poner 3 grupos de 2, también es válido. Entonces, luego que culmine eso, a los estudiantes se le puede decir cuál es la diferencia que encuentras en este caso, ¿no es cierto? Con los números 2 y 3 respecto a lo que he encontrado, y con el 4 y 6, ¿cuál es la diferencia? Entonces, el estudiante tiene que explicarnos por sus propias palabras. Ya después decimos a este tipo de números que no se puede dividir, que solamente es divisible entre la unidad y su propio número, son números primos. Entonces, vamos construyendo lo que es la noción. Bueno, pues llegamos a la parte final y agradecer a ustedes por su participación nuevamente y por la disponibilidad por haberme convocado. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, estimada María, por esta interesante presentación en preparación para docentes para la carrera magisterial. Queremos felicitarte especialmente por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de directores y docentes de educación básica regular de instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana y demás profesionales también interesados en estos temas. También hacerte llegar las felicitaciones y el agradecimiento respectivo de parte de todo el equipo de comunidad de aprendizaje, en especial del programa Maestro Influencer, que también estuvo siguiendo este evento. Asimismo, agradecemos a todos los presentes por su participación. Finalmente los invitamos a suscribirse a este canal de YouTube y seguir la página de Facebook de Lima Educación y a continuar participando de estas presentaciones, conferencias y talleres en favor de la comunidad de Lima Metropolitana. No dejen de estar atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias. Damos por finalizada esta actividad. Muy buenas noches con todos.